El cáncer es probablemente una de las palabras más utilizadas y una de las que más asusta cuando se habla de ella. Actualmente, es una de las enfermedades más comunes alrededor del mundo y Mascota, Jalisco no es la excepción. El cáncer es una enfermedad que ha afectado a las familias mascotenses a lo largo de los años, trayendo consigo tristeza y impotencia por parte de las personas que la padecen, así como a sus familiares. El cáncer podríamos denominarlo como una alteración en la replicación celular debido a un déficit en la recombinación del ADN, cuando una célula fracasa en la tarea que le es asignada, en este caso las células especializadas comienzan a atacarse entre ellas y así poder llevar con una lucha para la supervivencia y empezar a mutar y proliferar desmesuradamente. El cáncer es la segunda causa a nivel mundial de muerte. El 45% de los varones y el 37% de las mujeres a nivel mundial lo van a padecer en algún momento de su vida. Lo puede padecer cualquier persona con factores predisponentes como tal. Se dice que hay 9 como tal, pero yo le agregaría uno. El primero sería el alcoholismo, el tabaquismo, la vida sedentaria, el escaso consumo de frutas y verduras, un alto índice de masa corporal debido a los pasados, sexo riesgoso, la edad, vivir bajo el techo donde haya quema de combustibles y la contaminación. Pudiera prevenirse si, por ejemplo, haciendo una conciencia en el paciente del alcohol y cualquier tipo de droga también. La más común, el tabaquismo, como recordaremos, pues la nicotina es sumamente nociva. A lo largo puede provocar una adicción, lo que provoca una proliferación anormal de las células, el cáncer. La obesidad se da por una vida sedentaria, no está comprobado y no hay una relación en específico, pero se dice que un alto índice de masa corporal arriba del 25% es un predisponente. Se dice que la dieta en países occidentales consume de un 40-45% de grasas, lo que predispone más al paciente a un cáncer de colon, de mama, de próstata o de endometrio. A países que no consumen tanto, que su dieta es de un 20% de grasas, que lo padecen menos. También pudiera ser las cirugías preventivas, así como también hay colectomías, la oforectomía, para prevención en caso de predisponer por familiares genética. El principal tipo de cáncer que se ha oído mucho aquí en Mascota y que incluso está en estudio el por qué es la leucemia, sobre todo en los infantes debido a está en estudio el agua purificada, ya que los minerales no son filtrados como deberían y todos los metales pesados quedan, por lo tanto genera cierta toxicidad en la sangre de los niños. Mi nombre es Andrea Sánchez Mongaray. Mi problema es cáncer de mama. Mi nombre es Edith Cibrián. Soy mamá de Isaac Ramos Cibrián, un niño que tuvo leucemia LLA, que es leucemia linfoblástica aguda, tipo 1. Soy Soraya Noemí Trujillo Rubio. Soy la mamá de Brian Andrés Flores Trujillo, un niño de 12 años que estuvo luchando contra la leucemia por 2 años, 6 meses. Brian lo diagnosticaron con LLA, que quiere decir leucemia linfoblástica aguda. Es cáncer en la sangre. No me dolía nada. He tenido fibrosis y yo creí que era una fibrosis. Y me detecté una bolita, pero muy profunda. Y de ahí me hicieron un estudio aquí y ya vieron que era algo
pues, de cuidado. Y me mandaron a Guadalajara a hacerme los estudios. Pues vieron que salí con los estudios. Fueron una serie de acontecimientos, síntomas comunes que tiene, yo creo que un niño de la edad, como infecciones en la garganta, de oído, fiebres, pero fueron muy repetitivas. El niño empezó a cojear de un pie y aparte el cansancio, el decaimiento, pues ya te da así como una alerta, ¿no? Algo hay que hacer. Para esto nosotros empezamos a llevarlo a hacer análisis de sangre. Hoy sale hemoglobina baja. Para esto fue así como paulatinamente fue bajando. Le hacen transfusiones de sangre para evitar que colapsen los órganos por falta de oxígeno. Y pues lamentablemente en la tarde, después de los análisis de la mañana, llega y me dice efectivamente el aspirado de médula dice que su hijo tiene leucemia. Porque a Brian se le vino una infección en los oídos que empezó con una tos leve, después ya presentó dolor en los oídos. Primero lo llevé con un doctor particular, pero la medicina no le estaba funcionando, y después lo llevé al hospital de aquí de Mascota y ya traía muy fuerte la infección en uno de sus oídos, pero él ya había presentado una noche antes petequias, que cuando son bajos de plaquetas se les ponen puntitos rojos, y una de las doctoras de ahí le hizo unos estudios donde pues sospecharon de leucemia. No. Tampoco la hemos solicitado. No lo hemos solicitado. En ese momento no, porque yo creo que en ese tiempo que te estoy hablando del 2013, no había tanto conocimiento acerca de la leucemia. Sí, el H Ayuntamiento nos apoyó mucho, nos apoyó también el DIF Mascota y la Fundación Josué Isaac. Bueno, esta vez estamos entrevistando al fundador de la asociación civil llamada Fundación Josué Isaac. Mi nombre es Fernando Cibrián Pérez, mejor conocido como Fer Pakistán. Mi vocación es tanatólogo clínico integral. Bueno, la iniciativa nace a raíz de un grupo de jóvenes activistas en el 2010. Empezamos a servir a nuestro municipio en brigadas colectivas callejeras de limpieza, y a raíz de ello surge la idea de servir ahora sí que a nuestro entorno, tanto los animales como a las personas que se encontraban en una situación de enfermedad. Y así comenzamos. Al pasar de 2 años se enferma un niño con la enfermedad del cáncer con nombre leucemia, y de ahí nos surge la idea de estructurarlo más enfocado a servir a las personas con cáncer, en este caso a los niños. Pues la fundación se ayuda más que nada a los niños, y se les ha ayudado a más de 8 niños con esa enfermedad de este municipio, como también del municipio vecino de Talpa de Allende y San Sebastián, y en promedio, en total, a las personas que también han tenido otra enfermedad crónico-degenerativo, son en promedio como alrededor de 20 personas que se les ha ayudado en la parte ya sea psicológica y económicamente. El cáncer es una enfermedad con un largo tratamiento y difícil de afrontar al principio, pero con constancia, esperanza, fe y con mucho esfuerzo se puede salir adelante, ya que existen fundaciones que se dedican a ayudar a personas con esta enfermedad, ya sea monetariamente o psicológica, para que logren salir adelante y puedan superarse a sí mismos.